buenas a todos nuestros queridos oyentes, artistas, investigadores del arte. Aquí Radio Estudiantil ETLP para todos ustedes desde el segundo Congreso de Investigación en Artes. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Seguramente como yo hay un montón que están llenos de nervios, llenos de alegría y un montón de otras emociones que se nos hace un revoltijo en el estómago, pero dale para adelante que esto va a estar buenísimo. Quiero decirles que este año hemos tenido una numerosa convocatoria de investigaciones. Sí, yo ya estuve pispeando ahí unas cuantas, son todas muy interesantes, todas de temas muy actuales, así que tenemos para rato. En este bloque vamos a ver a una de ellas, que en este caso está hecha por su servidora, aquí Florencia Robino, para todos ustedes. Y esto empieza así. Que el título con el que inicié esta investigación era Hacia una pedagogía teatral feminista. Ahora, el título con el que registré la investigación al Congreso es Educación teatral transfeminista. ¿Cuál es el título actual? Y no estoy muy segura, la realidad es que todavía lo estoy pensando, es que nada me convence como metáfora poética que sintetice y represente lo que estudié. Así, de una, clarito, ¿no? Pero ahora, el subtítulo, sí, este ya no lo modifiqué tanto porque es bastante explicativo de la investigación, es o empezar a reconocer al patriarcado en las aulas de teatro. 1, 2, 3, 4... Bueno, en este preciso momento me estoy dando cuenta de que sobrepasé el límites de palabras que pedí al Congreso, así que, bueno, en el futuro lo voy a tener que modificar al título, pero la parte importante, quiero decirles, es la de empezar a reconocer. Empezar por algún lado, sin mucha información específica, lo tengo que decir, para reconocer las violencias que nos desigualan y nos vulneran dentro del teatro mismo. Esta investigación está centrada en la educación superior de teatro y a través de una encuesta de carácter semiabierto como mi herramienta principal y en una segunda instancia con archivos curriculares y registros de puestas en escena. Ambos, aclaro, son pertenecientes a la ETLP. Con todo esto, lo que se busca es responder a las siguientes preguntas. Atentis acá. ¿Qué pasa en la ETLP cuando se sabe que alguien con quien trabajamos tiene denuncias y o quejas por violencia y abuso fuera y o dentro del ámbito de la escuela? Otra. ¿Cómo y cuáles son los actos de violencia en la formación superior teatral? Y la última, ¿cómo estos hechos de violencia modifican la experiencia del estudiantil? Esto me sirve para cumplir los siguientes objetivos. Reunir distintos casos de denuncias y o quejas por acoso, abuso y violencia en el ámbito académico teatral. Describir y comparar las acciones y reacciones que tuvieron lugar en cada uno de ellos. Ese es un objetivo completo. El siguiente sería identificar y caracterizar las distintas formas de violencia que se vivencian en la formación superior teatral. Y el último, reconocer, analizar y exponer cómo un hecho de violencia afecta y modifica la experiencia estudiantil en la formación superior teatral. ¿Quiénes respondieron a esta encuesta? ¿Quiénes conformarían mi muestra de la población? Pues principalmente se trata de alumnos en carreras avanzadas, de actuación y profesorado. Llevan por lo menos en la escuela un mínimo de 4 a 5 años. Lo más probable es que sean más años. Principalmente quienes respondieron son mujeres, más de la mitad son mujeres. En segundo lugar respondieron mayoritariamente hombres y en tercer lugar disidencias. Esta encuesta tiene tanto datos cualitativos como datos cuantitativos. Entre los cuantitativos, lo que respondieron mayoritariamente los estudiantes es que
Estos hechos de violencia ocurren dentro del edificio escolar entre una frecuencia de 2 a más de 5 veces, pero nunca llegando a ser más de 10. Y primando sobre todo las materias corporales y actorales. Y con los datos cualitativos, lo que yo hice es dividir la encuesta en tipos de violencia: simbólica, física, sexual y psicológica. En cuanto a la categoría simbólica, lo que sucedió fue que los alumnos manifestaron que no tienen ni acceso ni registro a las identidades femeninas del teatro, es decir, actrices y dramaturgas. Lo comparé con los datos curriculares, principalmente por cuestiones de tiempo fui a los más importantes, que eran los proyectos de teatro y literatura dramática 1, 2 y 3 y análisis de la dramaturgia escénica y literaria 1 y 2. Y lo que yo encontré es que aparecen nada más 2 dramaturgas en la materia teatro y literatura dramática 3, y ambas son pertenecientes a las obras complementarias, es decir, que muy posiblemente no se vean. Otro contraste que quise hacer es en referencia a las obras que realizan los cursos de segundo y tercero. Para estas obras siempre se tiene que elegir a un dramaturgo. En 5 años de registro que lleva la escuela, se han realizado alrededor de 31 puestas en escena en las que aparecen 24 dramaturgos, una sola dramaturga y una creación colectiva. Otro eje de análisis dentro de la violencia simbólica fue saber si los alumnos realizan una experimentación, una vivencia en la actuación de personajes con géneros contrarios. Y lo que se reveló es muy interesante porque solo las mujeres presentaron que nunca hicieron tal experimentación. Obviamente que no es algo muy simple, que en realidad depende de si al alumno le sirvió esa experiencia o no. Bien, en cuanto a las otras categorías, la física, la sexual y la psicológica, lo que empezó a ocurrirme es que a medida que iba leyendo, noté que las experiencias que recibí no encajaban en una sola categoría de forma específica. Se empezaban a entrecruzar, por lo que tuve que cambiar el enfoque. Y esto igual todavía lo estoy pensando, está en un proceso de análisis, pero un primer acercamiento sería dividir las experiencias entre las que ocurrieron dentro del marco de una ficción y las que ocurrieron estando fuera. Es decir, las primeras serían aquellas que ocurrieron en el momento preciso de estar actuando. Estas, en su mayoría, se trata de compañeros de iguales que ejercen violencia psicológica y acoso sexual. Muchas veces pasa que lo que más se manifestó es que en el momento la persona no se dio cuenta de lo que estaba pasando y lo procesó más tarde. Y las consecuencias de esto van desde, para la víctima, ¿no? Van desde querer alejarse y evitar trabajar con el agresor, también un desempeño limitado en lo actoral, hasta abandonar incluso la carrera o la materia. Esto no ocurre en todas, pero se manifiesta, sin embargo, en bastantes ocasiones. Lo que sí tienen en común la gran mayoría es que los casos no son tomados en serio por los docentes, es decir, cuando el alumno manifiesta lo que pasó, el docente le devuelve que lo que pasa es que no se está comprometiendo esa persona con lo actoral, con el trabajo. Es decir, no se toma en cuenta lo que está pasando entre víctima y agresor, simplemente se toma en cuenta lo que pasa actoralmente en escena.
En cuanto a las experiencias que ocurren fuera del marco de la ficción, el victimario, aclaro esto, no es en su mayoría de los casos, pero aparece bastante, es un docente que se lo destaca mayormente ejerciendo una coerción verbal, en donde se incluyen también comentarios sexualizantes. Esto principalmente de los comentarios sexualizantes aparece en las devoluciones. En las devoluciones en cuanto a una escena, una exposición actoral. El docente en su mayoría no tiene una intención de sexualizar al alumno, no es eso, no es a lo que apunta, sino que los alumnos manifiestan que a lo largo de toda su carrera, en realidad, distintos docentes le han dado devoluciones siempre focalizando en lo sexual, sobre todo cuando se trata de una mujer, pidiéndole que siga explorando o que sexualice más a ese personaje femenino que está interpretando. Y a modo general de todas estas experiencias, las consecuencias que traen principalmente en el alumno son miedo a actuar y a recibir una devolución, y también están los casos que han abandonado la carrera o el curso. Bueno, hasta ahí es hasta donde por el momento me ha llevado mi análisis en mi investigación con estos resultados. Todavía hay que seguir ampliando, tengo que seguir ampliando y siguiendo indagando. Espero poder tener más acceso a otros archivos para seguir contrastando los resultados y bueno, seguir afinando estos últimos ejes. Como síntesis del trabajo, creo que sobre todo hay que seguir indagando en estos hechos de violencia porque lo que estamos viendo principalmente es que no son reconocidos. Para ir cerrando este trabajo, quiero dejar una última pregunta. ¿Cuántas de estas experiencias se replican en el ámbito de trabajo? Creo que es algo para seguir ampliando, es algo a futuro que me gustaría responder. Y bueno, hasta acá hemos llegado con esta investigación, con este trabajo, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, seguimos con la jornada del Congreso, que tenemos más investigaciones para ver y para escuchar y para seguir preguntándonos, que eso es lo importante. Un abrazo a todos, gracias por escucharme, nos vemos.